En Nueva Esparta, familiares y abogados de implicados en el caso de hackeo a la pantalla del aeropuerto Simón Bolívar en Maiquetía reclamaron justicia, pues aunque el responsable se identificó, se mantiene acusación contra 3 trabajadores del aeropuerto Santiago Mariño en la isla de Margarita. Sí, se está violando el debido proceso. ¿Por qué? Porque no se cumple lo que establece el mismo debido proceso, el artículo 49, numeral 2 de la Constitución, la presunción de inocencia. Todos somos inocentes hasta que se demuestre lo contrario. Y efectivamente ahí no hay ningún elemento que esa acusación para determinar que ellos son los autores. Más bien el mismo cuerpo investigador señaló quién es el autor. Y mal podría estar privado de ellos por el delito principal. A partir de ese momento toda la familia está por el piso, sus hijas. No tenemos días, lo que queremos es justicia, porque están allí injustamente, porque junto con ella se encuentran 2 muchachos que trabajaban en ese mismo sitio, Humberto y César, que son inocentes. El caso es del mes de julio pasado, cuando apareció en la pantalla de embarque un mensaje ofensivo contra Nicolás Maduro, pero un conocido hacker en el exterior se atribuyó el ataque y dijo no tener vínculos con las personas detenidas. Familiares de los balseros desaparecidos el 17 de marzo del 2020 en un viaje clandestino de Tiraya, estado Falcón, hacia la isla de Curazao, solicitaron este lunes al Ministerio Público revele la lista con los nombres de los 680 venezolanos secuestrados en el estado Bolívar que eran explotados laboralmente en una mina, ya que aseguran que allí podrían estar sus seres queridos. Reunidos los familiares, exigiendo la lista de las 680 personas que fueron rescatadas en el estado Bolívar. Uno habla con los fiscales, la fiscal Yeisa Hernández, fiscal de Derechos Humanos a nivel nacional. Ella no, según no tiene la lista todavía. Ya hoy 17 días y no tenemos respuesta. Estamos aquí al frente del Ministerio Público protestando, buscando información de los 680 que rescataron en la mina del estado Bolívar. Donde la gráfica que colocaron el 23 de septiembre, Cactus 24 Noticias, ahí está mi esposo, yo reconocí a mi esposo. La Asociación de Profesores de la Universidad Nacional Experimental Rómulo Gallegos en el estado Guárico denunció que en medio de la crisis educativa muchos docentes han perdido la vida por distintas enfermedades y al no poder costear los tratamientos médicos necesarios. Apuntaron que el sector universitario está abandonado, desde la infraestructura de la institución hasta el transporte y los bajos salarios. Aunado también al problema del COVID, muchos docentes han perdido su vida porque no tienen cómo cubrir estos gastos. Inclusive, docentes con enfermedades crónicas han fallecido porque no tienen cómo cubrir los gastos. E incluso, docentes con enfermedades curables, por no tener recursos, han fallecido también. Fue paralizada la planta José Antonio Anzoátegui debido a la presencia de aceite en el río Neverí, causando un peligro para el suministro adecuado de vital líquido. En mi caso, yo vivo en el crucero de Lecería y generalmente se va el agua casi toda la semana. Duramos a veces hasta una semana sin agua y no se notifica, pues cuando lo notifican ya el agua se ha ido y imagínense con esta situación de la pandemia y el agua es tan necesaria para uno asearse y no tenemos agua. La comunidad de Marco Tulio en el estado Táchira tiene un año sin gas doméstico debido a la falta de despacho de la empresa estatal. A la escasez se suma que deben comprar en pesos colombianos los cilindros cuando los encuentran en otros lugares no oficiales. Y sobre la monetaria, pues hay veces que uno tiene que pagarlos con pesos. Cuando ellos vienen ya directamente, lo paga uno con bolívares, ¿ves? Pero cuando no, tiene que comprarse la bombonita 40, 50 pesos, así. Y yo ha tenido, ¿cómo es? Ha tenido así porque ya no puedo cocinar más con leña. ¿Ves? Si me toca pagar una bombona igual lo pago porque ya desde eso me enfermé mucho. Brisas de Apazubal es una comunidad de aproximadamente 470 habitantes. Está ubicada en la parroquia Miguel Peña, al sur de Valencia, en donde las calles se encuentran llenas de huecos y rodeadas de monte. El módulo de atención médica está cerrado desde hace años y además, cuando llueve, el caño La Yuca tiende a desbordarse, al igual que las aguas negras. Tenemos ya más de 18 años pidiéndole a los organismos competentes que nos ayuden para la vialidad, ¿me entiendes?
y no nos han hecho nada. Estamos en la que dicen que es una zona de inundación, pero bueno, todo se puede arreglar, ¿entiendes? Aquí por lo menos la parte del caño se le puede hacer una defensa y no se nos metería el agua. No es todo el tiempo que se mete el agua, obvio, pero sí necesitamos. Vecinos del sector Las Batallas en Ciudad Guayana exigen la limpieza de la plaza del sector. Denuncian que el abandono de la zona podría proliferar nuevas plagas y la aparición de las culebras. Además, los transeúntes han acumulado basura y hasta cauchos. O sea, hacer un llamado a las autoridades competentes. A ver, hace como 6 meses limpiaron la plaza y la plaza se está perdiendo nuevo. Ya la gente está empezando a tirar basura. Ya están tirando cauchos, desechos sólidos. Oye, a ver si la alcaldía se digna en hacerle otro cariñito a esta plazoleta, porque en verdad la vamos a perder de nuevo. Esperamos, o sea, que tengan una pronta solución para este asunto, pues, y así poder disfrutar de un sitio de esparcimiento donde las personas puedan venir y disfrutarlo, pues. Jóvenes del municipio Sucre, en el estado Yaracuy, sin espacios para hacer deporte. Entrenadores, dirigentes deportivos y atletas expresan su preocupación ante la mirada indolente de los entes gubernamentales. Parece que se olvidaron de la importancia del deporte. Aquí en el estadio hay un problema. El problema lo tengo yo, que es un problema de cloaca. Yo tengo un séptico allí, porque vivo aquí al lado del estadio. Cuando el séptico se desborda en los tiempos de lluvia, las instalaciones, el problema lo tengo yo, es verdad. Pero el problema no me afecta a mí, porque yo estoy la parte de dentro de la casa. El problema afecta a los que están afuera, porque las aguas se desbordan, van a pasar para el barrio, pasan para la parte de abajo del 23 de enero, pasan para la parte de abajo de la OCB y pasan para acá para el estadio. Está totalmente las cabillas sedimentadas, no tiene techo, está totalmente abarrotado de monte. El órgano competente, que es la alcaldía del municipio de Sucre, no ha hecho caso omiso a todos los llamados que se le han hecho, a todas las inquietudes que nosotros como comunitarios tenemos. Aquí hoy en día los niños por decir de 7 a 8 años, de 7 a una avanzada edad de 15, 16, 17 años, no están haciendo deporte. Este lunes, la reliquia del doctor José Gregorio Hernández fue llevada a la Universidad de los Andes, donde estudiantes, profesores y autoridades reconocieron los aportes del beato venezolano a la academia en el país, además de pedir por el rescate de la Casa de Estudios en una de las peores crisis de su historia. Que reconocer ese carácter bondadoso, noble, el hombre de los milagros, nuestro beato, lo que hay es que reconocer sus características como académico y como hombre de ciencia. Fue un hombre experto en parasitología, creó cátedras, creó grupos de trabajo, tuvo un pupilo que es importante para la universidad como Rafael Rangel. Entonces yo creo que esa faceta de José Gregorio Hernández, que compatibilizó perfectamente con la religión, es la que nosotros deberíamos destacar como universitarios. Nos sentimos muy satisfechos con esto que está ocurriendo el día de hoy. Empresarios del estado Trujillo aseguraron que para el cierre del 2021 la economía privada de Venezuela detuvo su caída y tendría un crecimiento. La estimación fue ofrecida por la directiva de Fedecámaras de esa región en un encuentro entre comerciantes y empresarios. Eso nos motivó, nos llenó de muchísima satisfacción y de muchísimo orgullo, porque ese es el empresario venezolano que nosotros somos, eso es lo que nosotros debemos mostrar, esa capacidad de adaptarnos a las dificultades y más allá de todas las inconvenientes que hay, sobreponernos, porque sentimos un compromiso con nuestros consumidores, con nuestra gente, con nuestras comunidades. Y yo creo que el mejor ejemplo que los que han dado los agricultores del estado de Trujillo es difícil de conseguir. Mi palabra es estímulo, pero también de agradecimiento por todo el esfuerzo que ha hecho y que sigamos adelante, que Dios mediante quizás el año que viene tengamos mejores facilidades en el tema de combustible, nos va a poder trabajar muchísimo más y en muchísimas mejores condiciones. El dirigente político y candidato a la gobernación de Guárico por la Mesa de la Unidad Democrática, Giovanni Salazar, denunció que además de la crisis que atraviesa la producción agropecuaria por la falta de insumos y la escasez de combustible, el financiamiento correspondiente para los pequeños y medianos productores es desviado a las alcaldías con el fin de enriquecer a quienes ocupan cargos públicos. ¿Cómo ha sido la manipulación de los pocos recursos que han podido llegar allí a ese sector? Por decir un ejemplo, tenemos unos alcaldes que ni siquiera conocen
la situación de siembra de nuestros productores y hoy en día un alcalde siembra 1.500 y 2.000 hectáreas en sociedad con quienes tienen el instrumento de trabajo, cuando eso ha debido llegar a los campesinos y a los diferentes sectores para que esa gente que vive allí en la parte rural pueda subsistir y mantenerse viviendo con dignidad. Habitantes del estado Anzoátegui manifestaron su descontento por la falta de gasolina en la región. Afirmaron que pasan varias horas en filas esperando surtir de combustible. En la población municipio Juan Antonio Sotillo, los conductores se quejaron de la irregularidad. A las 5 de la mañana y desde que se retomó el inicio de surtir de gasolina en las estaciones de servicio, no he logrado echar en ninguna estación de servicio hasta el día de hoy que estoy esperando. Desde las 5 de la mañana estamos esperando al cisterna que llegue para surtir la estación de servicio. Pero no hay un horario, pues. O sea, ahorita las estaciones de servicio, cuando están llegando los cisternas, están llegando después del mediodía. Y cuando la estación de servicio, por ejemplo en el Samán, ayer, que le tocaba la cola 3 y 4, la cisterna llegó a las 6 de la tarde. Y no surtieron gasolina hasta hoy en la mañana. Habitantes de municipios foráneos del estado Táchira denuncian fallas y retrasos en el servicio de transporte público debido a la mala vialidad. Los usuarios del transporte interurbano del poblado como Rubio aseguran que las pocas unidades que operan en las rutas se les dificulta llegar a vías cercanas a las comunidades por huecos en las carreteras e incluso la inexistencia de las mismas. Personalmente esto me ha afectado en el punto de moverme desde mi casa hasta el terminal para poder llegar a la ciudad de San Cristóbal, en donde tengo la mayor parte de mi vida profesional y de mi vida general. Entonces, movilizarme realmente desde mi casa hasta el centro y del centro al terminal es muy complicado porque el transporte público no existe gracias a que la carretera está prácticamente intransitable y en un estado prácticamente rural, es prácticamente tierra, una parte de ella. El Colegio de Médicos en el estado Nueva Esparta emitió un nuevo pronunciamiento manifestando preocupación por el aumento proporcional de la cadena de contagios con resultados fatales en las personas. La tercera ola que estamos viviendo en el estado nos toma con una precariedad en el sistema sanitario que estamos a punto de colapso. Gracias a estos días lograron abrir 20 camas más para sumarla a las 40 camas. Para llegar a 60 camas en el Hospital Manuel Antonio Narváez, Hospital Tipo 1 de la Asunción. Y bueno, ya esas camas también están colapsadas. Advierten que la situación está arropando al personal de salud. El número de médicos y enfermeras más bien ha disminuido en el tiempo y los casos se están acumulando y están creando caos a nivel de la atención médica hospitalaria. A la fecha, Nueva Esparta suma 194 fallecidos y registros de más de 200 casos positivos en un día. Desde la última semana de septiembre hasta la actualidad, una mortalidad de más de 4 casos diarios en promedio. Cada vez es más difícil obtener en Margarita los servicios básicos. En todos los municipios la situación es igual y sin distingo de clase social. La única diferencia la hacen quienes compran agua en camiones cisternas y quienes caminan kilómetros para abastecerse de un mínimo para sobrevivir. Que se compadezcan de uno y que nos manden un poquito de agua porque esta es una situación crítica, tenemos niños, tenemos mucha gente, ahorita hay mucha contaminación por aquí, muchas enfermedades en este pueblo y lo esencial y lo principal es el agua y no la tenemos. Pues. Hay veces que nos las quitan aquí y tenemos que ir a las piedras del dique a cargarla. Qué barbaridad. A cargarla, montármela en el hombro para poderla poner aquí. El venezolano José Carrasco, habitante de Ciudad Guayana, modificó su carro y lo transformó en eléctrico. Se trata de un innovador proyecto impulsado por la escasez de gasolina que enfrenta desde hace casi 3 años el estado Bolívar. Tuvimos un tiempo desde que adquirimos el vehículo de aproximadamente 7 semanas. Duró la conversión. Nos capacitamos vía online con empresas de Estados Unidos y China. Me ha ayudado, en este caso, me ha ayudado mucho en la logística. Mi esposa, ha estado Francisco, Iván, Brian y José ayudándonos en todo el tema de la conversión.
De acuerdo con el Observatorio Venezolano de Seguridad Alimentaria, las familias que habitan en zonas rurales de Guárico deben acudir al trueque para poder optar por algunos alimentos. Apuntaron que a pesar de contar con las posibilidades de siembra, no siempre tienen la capacidad de adquirir todos los rubros, incluso medicamentos y vitaminas. Habían familias donde producían queso, ¿verdad? Por ejemplo, tenían ganado y producían queso. Entonces el queso y la leche las cambiaban por productos como otras familias tenían siembras pequeñas de cachamas, de esas cosas, y las cambiaban por esos productos. O tenían sembrado papas y cualquier otro producto de la siembra y los intercambiaban con esos productos. Los habitantes del estado Bolívar se quejaron de la falta de unidades de transporte público. De acuerdo con gremios del sector, el 80% de los autobuses están paralizados por falta de repuestos o combustible. Los usuarios manifestaron que en ocasiones deben caminar kilómetros para regresar a sus hogares. Las paradas con frecuencia lucen repletas de pasajeros que esperan un autobús. Entre tanto, opinaron que el servicio que presta la estatal Transbolívar es ineficiente. Salió una unidad y no ha llegado otra. Eso es lo que yo estoy viendo, ¿ves? Y se está acumulando cada día más la gente. Ya las personas están despertando de que saben de que ya aquí hay un transporte, pero no existen más transportes, sino que estamos viendo uno solo y no han llegado los demás. Lo único es que hay poquitas unidades, nada más 3. Faltaría meter como 3 o 4 más para poder cubrir la demanda, pues. Las instituciones públicas están obligadas a ofrecer un servicio odontológico gratuito, eficaz y de calidad a toda la población. Sin embargo, la realidad es otra ante las carencias de insumos en los centros asistenciales que obliga a los ciudadanos a acudir a centros privados. La Junta Directiva del Colegio de Odontólogos del Estado Carabobo estamos sumamente preocupados por la parte de dotación de insumos y de materiales a nivel del sector público. Estimamos que un 40% hay de déficit en cuanto a materiales en el sector público, porque manejamos también la cifra del déficit de personal, porque nadie en esta parte pública va a querer trabajar por $3 mensuales. Y aunado a eso, la falta de materiales de bioseguridad que tampoco se los suministran. Habitantes del municipio Iribarren denunciaron que el pasado domingo las calles se quedaron sin transporte público debido a que fue reservado para movilizar a los electores oficialistas para participar en el simulacro electoral. Este domingo asistí con mi familia y con algunos vecinos al simulacro que se realizó en el barrio Bolívar. Teníamos 3 horas esperando el transporte público y no pasó. A Dios gracias pasó un amigo de nosotros y nos dio la colita para asistir a este simulacro. Cuando llegamos al simulacro estaban todos los autobuses de Trasbarca y Trasguaros rondeando todo el barrio Bolívar. Es decir, que Barquisimeto quedó este domingo sin transporte. En Nueva Esparta, mientras la población protesta en sectores por ciclos de suministro de agua hasta de 2 meses, en otros lugares se pierde poniendo en riesgo las viviendas. Nos está afectando demasiado, es del tubo que viene del paral. Me pasa por mi segundo cuarto, me está dañando, no el piso, pero está todo fracturado el cuarto, o sea, el cuarto está como gelatinos. Lo contrario, sequía, denuncian vecinos del municipio capital Arismendi, que este miércoles decidieron protestar. Tenemos 68 días sin agua, nos mandaron el agua un solo día nada más y cortaron el ciclo, entonces el ciclo le viene para el 30. En el barrio Alianza, en San Cristóbal, estado Táchira, el bote de aguas negras afecta a más de 60 familias. Ante la falta de acción por parte de las autoridades encargadas, la comunidad abrió la calle para tratar de arreglarla, pues el agua ya estaba entrando en sus viviendas. Sin embargo, no tienen los materiales necesarios para reparar la calle que quedó parcialmente destruida. Ya tenemos un desprendimiento más abajo de la tubería, en aguas abajo, pero el agua pasa por detrás de una casa. No está pasando por dentro de la casa, sino por la parte de atrás. Y ellos canalizaron un poco para tratar de solventar, pero la falla sí, la falla continúa y pues nos afecta, yo creo que más de 60 familias.
Desde hace 3 meses, 850 familias al norte de la ciudad de Barquisimeto, en el estado Lara, denuncian un bote de aguas negras que afecta la salud de los residentes de la zona, que han exigido al gobierno regional atender la situación. Para denunciar colapso de esta cloaca hace 3 meses, colapsada. Se hizo la denuncia ante Hidrolara, no han venido. Y usted, señor gobernador Adolfo Pereira, usted hace 3 meses vino aquí y la comunidad le entregó una carta denunciando esta situación. A usted no la dejaron venir aquí, pero usted ayer en Carora dijo que para su gobierno la prioridad es la salud. Aquí estamos. Con esta contaminación aquí se abarca todo esto y otra placa que está a 100 metros, colapsada también. Tercera edad, adultos y niños con estos olores nauseabundos y los niños sufriendo de erupciones en la piel. La diócesis de San Cristóbal reinició la peregrinación de la reliquia del beato José Gregorio Hernández en centros de salud donde hay pacientes con la COVID-19. El obispo de la diócesis de San Cristóbal, Mario Moronta, informó que reiniciará la peregrinación luego de haber sido suspendida por el incremento de casos positivos de COVID-19. Esta reliquia a las principales casas de salud o centros de salud de la ciudad de San Cristóbal, comenzando por la Corporación de Salud e incluso llevándola pues a uno de nuestros ancianatos. Esto para seguir llevando la intercesión, la figura y el ejemplo de José Gregorio a todas nuestras comunidades. Pero vamos a hacerlo para que desde el cielo José Gregorio Hernández bendiga a todos nuestros centros de salud. La cúpula empresarial venezolana aseguró que existe una ligera mejoría en el aparato productivo nacional con la detención de la caída del Producto Interno Bruto, luego de 7 años de números negativos, aunque aseguran que las fallas en los servicios públicos y suministro de combustible también afecta a todos los estados venezolanos. La situación de las empresas, bueno, todos sabemos lo complejo que ha sido y lo profundo que ha sido la caída de la economía venezolana desde 2013 hasta la fecha, 7 años de caída consecutiva del Producto Interno Bruto, pero consideramos que este año va a ser un poco distinto. El sector privado detuvo su caída, el sector privado probablemente este año cierre con una economía que sea ligeramente superior a la del año anterior. Por supuesto que no es una recuperación vigorosa, no podemos garantizar, digamos, que la cosa se haya resuelto, pero estamos muy satisfechos de que con el esfuerzo de los empresarios y del sector privado, esa parte de la economía, que es 70% hoy en día del Producto Interno Bruto, detuvo su caída. Usuarios del transporte público de Estado Mérida rechazaron el aumento de tarifas de las rutas urbanas y extraurbanas, anunciadas por el gremio de transporte público de la región andina. En verdad, pues el aumento del pasaje es algo arbitrario, debido a que ni siquiera está aprobado. Segundo, que el aumento de este pasaje simplemente es como un efecto visual, como lo está haciendo la reconversión, debido a que simplemente no tenemos, ellos alegan que no tienen un sencillo para dar el vuelto. A ninguno nos alcanza. Yo tengo un trabajo que prácticamente yo trabajo por contrato, y si a mí no me alcanza, ¿cómo le va a alcanzar a una persona que gane sueldo mínimo? Si yo no gano sueldo mínimo y realmente me veo afectada. Entonces yo le hago un llamado a los transportistas y también le hago un llamado a los ciudadanos de que paguen lo que es. Transportistas del estado Amazonas aumentaron el precio del pasaje, que pasó de 0,3 a 1 bolívar digital o 1.000 pesos colombianos. Por ello, los concejales del municipio Atures se reunieron con las autoridades nacionales de transporte público para revisar el tabulador. De una vez revisar el tabulador, que ya en días anteriores ya se había conjuntamente con las diferentes comunidades, los diferentes ejes, inclusive el comité de usuarios aquí del municipio Atures, para fijar de manera definitiva el precio que consideramos sea justo tanto para el transportista como para los usuarios del transporte del municipio Atures. Entre tanto, habitantes denuncian que algunos transportistas no aceptan el pago de pasaje en bolívares e indican que el salario que reciben no les alcanza para cubrir sus gastos. No nos alcanza para nada, porque nosotros lo que tenemos es una pensión de 7. ¿Qué hacemos con eso? ¿Qué compramos?
pagando pasajes, 1.000 y 1.000 son 2.000, le quedan 5 a uno cuando uno viene a cobrar. Y entonces, no, es demasiado, sinceramente, no sé dónde vamos a llegar nosotros. El alcalde del municipio Bolívar, William Gómez, reportó que más de 4.000 personas cruzan a diario la frontera de Venezuela y Colombia por trochas o caminos verdes. Los puentes internacionales continúan cerrados pese a que los contenedores que estaban instalados fueron removidos. Ante esto, el uso de las trochas o caminos verdes ha sido la opción de los ciudadanos. En semanas flexibles cruzan en promedio 4.000 personas al día y por supuesto en la radical bajan un promedio de 1.500 a 2.000 personas. Esto quiere decir que esta cantidad de personas, aún estando cerrados los puentes, vemos cómo por los caminos irregulares pasan, queriendo así pues ya dejar sin objeto y sin ninguna pues razón de ser en estos momentos el evitar el paso por los puentes, que sí tuviésemos control tanto migratorio, control aduanero y por supuesto control de los organismos de seguridad del Estado. Luego de casi 2 años de suspensión por la pandemia, las clases presenciales en Venezuela comenzarán el próximo 25 de octubre. En el estado Falcón, las familias no solo tienen miedo a que sus hijos se contagien de la COVID-19, sino también están preocupados por las compras de útiles y uniformes escolares. Según los padres y representantes, se requieren mínimo $100 para comprar estos utensilios y retornar a clases. He salido hoy a la calle a ver uniformes porque, como ustedes sabrán, casi 2 años escolares sin ir a clase, los niños perdieron uniformes, perdieron zapatos, y he ido a tiendas donde un par de zapatos te cuesta $30, $40, unos uniformes, un pantalón en $25. Ahora bien, ¿qué personas con un salario que estamos ahorita percibiendo, que es un salario muy pobre, quién va a poder comprar útiles escolares y uniformes a sus niños? Según los comerciantes del centro de la ciudad de Coro, no se han generado ventas de uniformes para el retorno a clases. La verdad ha estado bastante deficiente, tanto de útiles como de uniformes y el comercio en general. Luego de la reconversión se ha visto una baja bastante considerable en la venta de todos los rubros. Los padres y representantes pasan, consultan precios y se van. Comerciantes de los poblados del estado Mérida aseguraron que el uso del bolívar ha pasado a un segundo plano debido a la devaluación del mismo frente al dólar. Tal es el caso de Bailadores, pueblo del Valle del Mocotíes de Mérida, en donde gran parte de la población usa solo el dólar o pesos colombianos como moneda. En la zona de los Andes, especialmente en el Valle del Mocotíes, acá en Bailadores, el bolívar tiene poco valor de uso. Por comodidad y para proteger el capital, las distribuidoras, las grandes empresas y los pequeños emprendimientos hasta el nivel de los consumidores hemos adoptado el peso y el dólar como método de pago y método de compra. Esto en realidad pues ha agilizado un poco la dinámica económica desde el punto de vista microeconómico. Conductores en San Juan de los Morros, capital del estado Guárico, contaron que para poder surtir combustible deben tomar al menos 3 días de la semana para hacer filas. Indicaron que ante esta situación dejan de hacer sus quehaceres del hogar, incluso abandonan el trabajo. Aquí estamos desde las 2 de la mañana y en la tarde a las 4:30 es que vienen repartiendo el número para el día siguiente. Al día siguiente surtir de gasolina. Comprar gasolina a precio de dólar también es difícil y además los conductores se quejan porque para hacer las filas permiten solo 200 vehículos. A veces que hace uno algunos ahorros. Bueno, yo tengo una hija que está en España que le digo, mira hija, no tengo gasolina, no tengo cómo moverme, me manda, le digo 30, 40 euros y con eso puedo echar gasolina realmente. Habitantes de comunidades vulnerables del municipio Valera en el estado Trujillo denuncian retraso en la asignación de la bolsa de alimentos por parte del programa de alimentación que ha implementado la administración de Nicolás Maduro. Con muchas fallas, nada más llega con un solo paquete de arroz, pudiéramos decir, unas alvejas, más no llega con lo que tienen que ser, por ejemplo, los tipos de las otras faltas de alimentos que diríamos que son las carnes, el pollo y lo demás, faltándole todo eso. La parroquia San Luis cuenta con algunos comedores donde personas con pocos recursos puedan acudir. No hay comedores aquí en esta parroquia, desde hace mucho tiempo no hay ni un comedor donde pudieran acudir ese tipo de personas.
Con la finalidad de fortalecer el trabajo que realizan los periodistas en Amazonas, recibieron una capacitación para la formación de una red de comunicación que permita potenciar la labor sobre el acceso a estadísticas de violencia y otros hechos que ocurren en el Estado. Tomando en consideración que pues en muchas instituciones pues hay mucho vacío de información en cuanto a estos temas. Buscamos a través de esta red mantenernos informados, aportar conocimientos y articular también con otras instituciones y todos incluidos allí, pues buscamos mantenernos informados acerca de este tema tan importante, sobre todo en este estado Amazonas, que es un estado fronterizo donde suceden muchos acontecimientos que muchas veces no son visibilizados a través de los medios de comunicación, a través de las instituciones. Hay vacío de información en cuanto a estos temas. Habitantes de la parroquia Coquibacoa en Maracaibo, estado Zulia, denuncian la falta de atención gubernamental en la cañada San Benito. Aseguran que cada vez que llegan las lluvias pierden los pocos enseres y su mayor preocupación es cuando llueve de noche. Las últimas lluvias registradas en noviembre del 2020 perdieron todo y las autoridades no hicieron acto de presencia para verificar si todo estaba bien. Esa cañada no se limpia desde hace como 8 años. 8 o 10 años no se limpia esa cañada. Y no es posible, si nosotros pagamos nuestros impuestos municipales, sería bueno que el alcalde nos retribuyera esos impuestos con nuestros servicios.